¿Cómo están todos? Muy buena noche. Bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Antes de iniciar, les voy a aclarar ciertas inquietudes que he recibido por WhatsApp. La primera de ellas, el deber aún no está habilitado para ser subido. Va a estar habilitado el día de mañana para que ustedes, por favor, lo suban el día de mañana. Uno. Dos, todos los deberes se califican únicamente desde la plataforma. Es decir, los deberes que están subidos son los deberes calificados. Por lo que les pido, por favor, que si tienen algún inconveniente, si no pueden subir, si están en algún lugar en el que se les complique, tomen todas las precauciones, se organicen, salgan a un cyber y suban la tarea. El día de mañana van a poder subirlo. Tercero, el mapa del Ecuador, el dibujo del mapa del Ecuador tiene que ser hecho a mano. Es decir, tienen ustedes que dibujarlo. Por ende, tiene que ser un dibujo a mano y por ende este dibujo le toman una foto y lo pegan en un Word. O si es que no quieren hacerlo así, lo escanean. En el momento en que lo escaneen se convierte en un PDF y al convertirse en un PDF ya lo pueden subir. Sí, les repito, únicamente para las personas que se están uniendo en este momento, no está habilitada aún la plataforma, se va a habilitar el día de mañana. El día de mañana ya pueden subir el deber. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy. Vamos a Una finalizar. preguntita, licenciada, disculpe. Dígame. Aquí tengo el mapa, así es el dibujo, yo le hice. Sí, está muy bien. Ese es el mapa que tenía que hacer. Así, así. Tienen que estar las provincias por lo menos ubicadas, el nombre de las provincias. Sí, sí, está con los nombres. Ya. Entonces vamos a acabar la unidad A ver. número 2, que nos quedaba pendiente las fuentes de información geográfica, es decir, ¿dónde encontramos todas las fuentes actualizadas? De información y la encontramos en el Sistema Nacional de Información. El Sistema Nacional de Información es una herramienta en donde encontramos información, primero verídica y segundo información actualizada que nos permite generar una planificación para el Ecuador, es decir, generar planes, programas y proyectos que permitan el desarrollo del Ecuador, para lo cual se necesita información. Sí, es información relevante del país, es una calidad de información alta, es un sistema nacional de información que se lee o que se traduce en estadísticas, es un sistema de información sectorial, es decir, no es nacional, sino que está sectorizada, y permite, obviamente, que la información que se tenga sirva para lo que les mencioné, que es generar planes, proyectos, programas, que a través de la planificación permitan el desarrollo del país. Toda esta información se busca o se establece en razón del año 2008 cuando se establece la Constitución del 2008, que lo que busca es generar una sociedad del buen vivir. Así lo dice la Constitución y también menciona el Summa Causai, que es el buen vivir. Esta sociedad del buen vivir quiere decir que todas las personas que estamos dentro del territorio ecuatoriano tenemos derecho a no solo una vida, sino una calidad de vida que sea digna, en razón a accesos a servicios de calidad, en razón a respeto absoluto de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos, a través de una aplicación de normativa por medio de todo el sistema burocrático, es decir, todo el sistema estatal y también entre particulares. Eso es lo que busca la sociedad del buen vivir. Por eso se tienen que generar planes y proyectos que lo que van a necesitar es una fuente de información general y específicamente una fuente de información territorial bastante, no solo específica, sino que goce de una calidad alta y por ende tiene que ser verídica. Es decir, tiene que venir de fuentes de datos oficiales. Toda esta información nosotros la vamos a encontrar en este Sistema Nacional de Información. ¿Sí? Ustedes aquí van a ver los links en donde la encuentren. Y, por ejemplo, tenemos la geoinformación que permite la planificación y ordenamiento territorial del país. Y hablamos de la cartografía, es decir, del arte o de la ciencia que estudia los mapas desde su elaboración hasta su ocupación, sus fines, lo que busca.
Y tenemos diferentes temas en cuanto a cartografía en esta información. Tenemos los indicadores que también se leen por medio de mapas, es decir, de cartografía, que nos permiten identificar, por ejemplo, en los convenios para catastros rurales, en donde se encuentran, la cartografía telemática, en donde ha sido desarrollada, y otros. Toda esta información nos da también un censo de la población y de la vivienda para conocer el estado del territorio, cómo se encuentra. También nos permite la encontramos todo en la página que nos habla del Sistema Nacional de Información. Este es el primer intento, digámoslo así, de mantener una base de datos ecuatorianos y propia del Estado, no de asociación con entidades públicas y privadas, que nos permiten tener información relevante a un clic de distancia, información que tiene la validez, ya que el mismo Estado es quien la consigue, quien la proporciona y quien la ha establecido, ¿sí? Con esto, que son las fuentes de información que nosotros encontramos dentro del tema de organización territorial, terminamos unidad 3. Vamos a iniciar con la unidad la unidad 2. Iniciamos con la unidad número 3. En Quito está lloviendo bastante fuerte y en el lugar en el que me encuentro están cayendo bastantes rayos. Tengo una calidad de internet por la lluvia que lastimosamente no es la más óptima. Si tengo algún problema de conexión, les pido me disculpen, pero vamos a seguir conectados hasta las 8, que es a la hora que termina la clase. Vamos a avanzar y vamos a continuar el día de hoy. En la unidad número 3 vamos a hablar de las ciudades, cómo están conformadas y por qué son ciudades, del desarrollo territorial, es decir, el crecimiento de un territorio, de una porción de tierra geográficamente, del desarrollo económico del Ecuador, del marco legal territorial si es que avanzamos, y de los instrumentos de planificación territorial. Entonces vamos a empezar hablando de las ciudades, qué son, cómo se forman, cuáles son sus principales características, ¿sí? Las ciudades, por definición, son un núcleo urbano de población altamente concentrada. Viene del latín civitas, que es un área urbana que representa una cantidad densamente poblada, es decir, con una población bastante grande o importante, conformada por población que no se dedica únicamente a actividades agrícolas, porque es urbana. Las ciudades difieren en función de su cantidad, difieren de sus número de habitantes, de sus políticas, de sus condiciones, entre otras. Los criterios urbanos, es decir, cómo sé que estoy en un lugar que es urbano y no rural, son, primero, el número de habitantes. Tenemos aquí ejemplos de ciudades que son grandísimas, como Japón, España y Suecia. Segundo, tenemos criterios cualitativos que se refieren a las cualidades. Primero, el morfológico, que tiene una concentración de edificaciones bastante importante, y concentraciones no solo edificios o construcciones, sino que son elevados. Es decir, edificios como tales, altos, rascacielos, entre otros. Son funcionales porque obviamente son el centro de algo y tienen más cantidad de personas, por ejemplo, por la economía, porque generan mejor condición económica. Y sociológicas porque se da un estudio de relaciones sociales bastante amplio e interesante. Por ejemplo, pensemos en Nueva York. ¿Cuántas culturas, cuántas ciudades se encuentran en ese punto que es Nueva York, que le denomina igual la capital del mundo, porque en realidad Nueva York es uno de los pocos, de las pocas ciudades dentro de un país en donde encontramos personas de absolutamente todas las nacionalidades? Entonces, esto es lo que se habla de sociología, las relaciones sociales dentro de una ciudad. Son formas urbanas también por el emplazamiento, que es un lugar concreto de una ciudad, es el punto de partida de la expansión, es un plano porque es el conjunto de edificaciones y espacios libres, es un modelo ortogonal, es lineal, es irregular, es radiocéntrico, y tienen un tramado porque es las disposiciones de las edificaciones, es decir, es la tendencia horizontal de las edificaciones como están organizadas. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí vemos a París. Vemos que sí tiene una organización, tiene calles, pero en realidad no es un plano, no es una organización tan organizada si se quiere. Por ejemplo, esto es Barcelona, desde una foto aérea.
ustedes pueden ver que en realidad tienen una forma y un plano que es bastante organizado. Sí, tiene la misma forma y podemos ver claramente las calles y las edificaciones y cómo se dividen. Entonces, para hablar de ciudades tenemos la teoría de los lugares centrales. La teoría de los lugares centrales es una teoría geográfica propuesta entre 1893 y 1969 por Walter Chrysler. ¿Sí? Él nos habla que la distribución y jerarquización de los espacios urbanos es como un isótropo, que es la imagen que nosotros vemos en pantalla, en función de los servicios que una población presta o que se da en un área circundante. Es decir, ¿por qué nosotros sabemos incluso cuál es el centro de una ciudad cuando vamos? Generalmente en los lugares muy pequeños, como en las parroquias, sabemos que el centro está en el parque central, porque es así. Y así nacieron las ciudades grandes como, por ejemplo, Quito y Guayaquil. Nacieron de esa forma. ¿Pero por qué fueron creciendo? Porque se convierten en puntos centrales porque por su economía, por su condición de medio ambiente, porque son puntos céntricos para el comercio, o por ejemplo, en el caso de Quito, por el simple hecho de ser la capital, es un lugar que ha crecido exponencialmente y que es un punto céntrico que está rodeado de lugares que no son tan céntricos, pero que también forman parte. Por ejemplo, del punto céntrico de Quito, que es el centro histórico, digámoslo así, al norte o al sur, con el tráfico de Quito, al ser una ciudad que es más larga que ancha, tranquilamente uno puede demorarse de 2 o 2 horas y media. Debe pasar lo propio en Guayaquil, que son las ciudades más grandes dentro de Quito. Entonces, al ser un punto central, las personas vienen primero por la economía, empiezan a mudarse y por eso empieza a crecer. Quito, pongámoslo ejemplo, empieza a crecer. Pero en que empieza a crecer, y obviamente las personas se dan cuenta que necesitan algo más. Es decir, si yo vengo aquí a trabajar, vengo a hacer todo, es un punto de comercio principal, lo importante, pero tengo hijos y necesitan educarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea una escuela. Pero sí, es que me enfermo, se crea un centro de salud o un hospital. Entonces la ciudad va creciendo. Sí, pero necesito sacar permisos porque aquí tenemos muchos de nuestros negocios. Y al necesitar sacar permisos, obviamente necesito yo contar, me están llamando sus compañeros de la otra clase. Y al tener yo que sacar permisos, necesito, obviamente, denme un ratito, le bajo el volumen, así para que no nos interrumpa. Ya. Entonces, al tener que sacar permisos, necesito que los lugares como los ministerios, como el SRI para tributar, como el IES, también vayan creciendo. Entonces, al ser un punto céntrico, va creciendo por todas estas condiciones y características que necesitan cubrir los mismos habitantes que llegan a este punto central. Entonces, en función de los servicios para una población en el área circundante, ¿sí? La mayor cantidad de instituciones públicas se encuentran en Quito. Ahora obviamente que están sectorizadas, hay representaciones zonales, distritos, y hay muchos otros, pero los principales se encuentran en Quito o en Guayaquil. Por ende, mientras más cerca esté de la ciudad, del punto central, tengo más servicios. Y mientras más lejos esté, tengo muchos menos servicios. Esa es la teoría geográfica del punto central. Como nosotros podemos ver aquí, teoría de los lugares centrales. Si nosotros vemos en el centro de la imagen, en realidad vemos un cúmulo importante de servicios, de hospitales, de universidades, etcétera. Pero si nosotros vemos ya los lugares esquineros, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos? En realidad que ya no existe tanta densidad, es decir, que no hay tantas cosas tan cercanas, ¿sí? Entonces, esa es la teoría del punto central. La teoría del centro también habla de la periferia. Modelos de organización territorial, económico y político, definir diferencias socioeconómicas entre ciudades y entre países. El centro es el desarrollo industrial y económico alto y la periferia tiene actividades económicas primarias. Aquí también hablamos de eso. Como nosotros vemos, el centro es lo que está dentro de y la periferia es lo que está afuera. Aquí también vemos, ¿sí? Dos ciudades con una densidad poblacional bastante importante y bastante amplia, pero también vemos lugares que no tienen densidad poblacional. Los tipos de ciudades, una de ellas es la conurbación. La conurbación es el conjunto de ciudades que
debido a su crecimiento se fusionan, es decir, son puntos centrales que van creciendo, creciendo, creciendo y en algún momento los límites se pierden o los límites están muy cercanos, se fusionan. Dan una integración de un solo sistema jerarquizado y una conexión por redes de conectividad. Es lo que, por ejemplo, pasa en Quito. Quito es todo esto que es lo más largo, lo que está más clarito. Sangolquí, que es uno de los valles de Quito, pero que es un cantón, Sangolquí está ya unido con Quito, ya está unido, o sea, no nos separa absolutamente nada. En realidad, nosotros desde arriba lo podemos ver como esta foto y en realidad estamos ya unidos. Sin embargo, Quito es Quito, Sangolquí es esto. Tumbaco está muy cerca ya de unirse a Quito. Eso es el otro valle que tiene Quito muy cerca. Tumbaco es otro cantón. Quito también es un cantón diferenciado, pero en algún momento nos vamos a unir. Tumbaco está ahí ingresando en los límites de Quito, obviamente cuando ya pase eso ya se va a convertir en Quito, pero vamos a estar unidos. Este es un ejemplo de conurbación. Las ciudades intermedias son las que están entre 50,000 y 1,000,000 de habitantes, tienen un nexo entre lo local y lo global y se garantizan necesidades básicas, no económicas. Asimismo, las ciudades intermedias están aquí como ejemplo. Hay ciudades mucho más grandes como Quito y Guayaquil, intermedias como por ejemplo Ambato, Santo Domingo. Son ciudades que no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeñas. Este es un link en donde ustedes van a ver un video que se llama El Derecho a la Ciudad del 2009, que es importante y también habla de todo lo que hemos conversado aquí. Denme un momento. Y vamos a seguir con el tema que viene. A ver, hemos ya cubierto el primer tema, que son las ciudades de la tercera unidad. Ahora vamos a hablar del desarrollo territorial. Al hablar de desarrollo territorial, nosotros tenemos que entender que el desarrollo territorial no se entiende de la misma forma ni en todos los lugares, ni en todas las ciudades o lugares en el que estemos. Mil disculpas, se compartió otro. Asimismo, no existe una definición o un concepto de lo que se entiende por desarrollo territorial de una forma tan establecida. Lo podemos entender desde diferentes aristas, desde diferentes formas, ¿sí? Tal como nos dice aquí, del desarrollo territorial, ¿sí? Pero lo que busca son procesos que intentan lograr una mejora de ingresos y de las condiciones y de la calidad de vida de la gente que vive en determinado lugar, en determinado territorio que puede ser una ciudad o una parroquia. El desarrollo territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la movilización y participación activa de los actores territoriales. En el Ecuador, la forma de organización está dividida de la siguiente forma. Existe un Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que establece el gobierno central. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser adaptado, y adoptado, no solo por instituciones públicas, sino también por instituciones privadas en determinado momento. Y este plan tiene que ser observado de una forma muy minuciosa y en base a ese deben desarrollarse los planes de desarrollo locales por los gobiernos autónomos descentralizados que les mencioné que son los GATS, es decir, por las provincias, por los cantones y por las parroquias. Estos tres sectores, que son más pequeñitos al gobierno central, tienen que adoptar todo lo que se establezca dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y existen, por ende, planes de desarrollo parroquiales, cantonales y provinciales, que van todos alineados a lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador. Por eso, todas las políticas, todas las planificaciones, todos los programas, todos los proyectos tienen que ser establecidos en razón de cumplir o de que estos coadyuven al desarrollo y a un mejor estilo de vida de la ciudadanía. En todos los planes de desarrollo se establece como un punto en particular, por ejemplo, bajar la tasa o eliminar la desnutrición infantil, por ejemplo. También se establece como un punto principal buscar el desarrollo y crecimiento del económico
sectorial, es decir, de los sectores que se encuentran dentro de un determinado lugar. Por eso que se establecen, por ejemplo, el desarrollo empresarial, proyectos de integración productiva, el desarrollo de la economía local en base a las condiciones propias. Por ejemplo, no es lo mismo crear, aunque se debe de aplicar, por ejemplo, un plan local de desarrollo de la economía local en una parroquia que sea indígena por naturaleza, es decir, que la mayor cantidad o todas las personas que ahí vivan sean indígenas, que en una parroquia que esté poblada o que sea ya en un gran número de personas mestizas, porque eso también se analiza en el Plan Nacional de Desarrollo. El pueblo indígena tiene ya derechos reconocidos. Es por eso que no podemos, a pesar de que el Plan Nacional es para todo el Ecuador, hacerlo de la misma forma en una parroquia indígena que en una parroquia mestiza. Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo, el desarrollo territorial, se enfoca mucho en las condiciones propias del lugar en donde se van a desarrollar. Entonces, en este sentido, el desarrollo territorial lo que busca es un desarrollo social y humano, que es el acceso y mejora de la educación, de la formación, de la nutrición y de la salud. Es la mejora de la distribución del ingreso para la inclusión social y el fortalecimiento del mercado interno. Por eso busca el desarrollo institucional y cultural. Y asimismo busca un desarrollo económico, y todo esto tiene que darse de una forma sustentable. Es decir, que tiene que darse con la condición y el compromiso que se va a respetar el patrimonio natural y cultural para el desarrollo. ¿Sí? Listo. Entonces, todas esas son las condiciones que se deben de observar en los desarrollos territoriales. Influye mucho y pesa mucho dentro del desarrollo territorial el entorno sectorial y territorial de las empresas. Es decir, los planes también tienen que estar enfocados a qué o cuál es el punto de partida de la economía. En lugares, por ejemplo, de la sierra como Cotopaxi, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, es un punto de partida de su economía. Por ejemplo, en ciudades como Quevedo, en la costa, o los lugares aledaños, en realidad es la producción de banano y producción de frutos de la costa lo que dan esta apertura. Entonces se tiene que tomar en cuenta el mercado dentro del punto territorial que yo quiero hacerlo, por ejemplo, el desarrollo territorial. En Guayaquil y en Quito, como tal, no se centra el desarrollo en lo que tiene que ver con la agricultura, por ejemplo, sino que en el caso de Guayaquil se centra y tiene mucho que ver lo que es el desarrollo, por ejemplo, de los puertos. ¿Sí? Los puertos han influenciado mucho para que Guayaquil crezca como ha crecido. Y en Quito, aparte de ser históricamente el centro de la ciudad y la capital, lo que influye y lo que en realidad ha dado mucho partida para que crezca y que tenga la densidad poblacional que tiene, es que se convierte en el punto del gobierno central por excelencia. En Quito están la mayor cantidad de ministerios, de la presidencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay factores que impulsan la productividad y la competitividad, y estos factores tienen que ser contemplados también en razón del lugar en donde estamos. La productividad es la eficiencia en la utilización de los factores productivos, ¿sí? Están aquí el sistema educativo, la infraestructura, las tecnologías, la organización productiva, la calidad de las relaciones laborales. Y la competitividad es el logro o el mantenimiento de las posiciones en el mercado. Existen cadenas de producción en cada uno de los lugares que tienen ventajas y que tienen desventajas. La primera, por ejemplo, que tengo una cadena de producción, a pesar que sea muy pequeña, ya organizada y establecida, y en otras que no sea organizada y establecida, o que sea organizada y acaparada o monopolizada por un solo ente dentro e incluso aún de parroquias que son las más pequeñas. Se tiene que analizar también en qué tipo de territorio estoy. Por ejemplo, si estoy en la costa, obviamente sé que voy a tener, y es un lugar rural, no es un lugar urbano, posiblemente el centro y lo que se busque es el desarrollo de lo que tiene que ver con la agricultura. Y obviamente tengo que estar enfocados a frutos y a productos que vengan o del mar o productos que sean de la costa. Y si estoy en la sierra, lo general es que tengamos una producción ganadera
no por excelencia, pero sí un poco más alta, y también la producción de determinados frutos que también se encuentran ahí, ¿sí? Igualmente hablamos del enfoque interactivo de la innovación. La innovación es uno de los principales puntos para el desarrollo territorial, es decir, conocer lo que yo tengo, en qué soy bueno, en qué es bueno el sector, en qué son buenas las épocas del año y en realidad desarrollar actividades en torno a eso. Ahí, en esto se toma en cuenta la tipología de las innovaciones productivas, que son las innovaciones tecnológicas y ambientales, las innovaciones de gestión y organización y las innovaciones sociales, laborales e institucionales. Entonces, a modo de conclusión, el desarrollo de las ciudades tiene mucho que ver con el punto interno, es decir, cómo están organizadas, el desarrollo territorial. Pero tiene también mucho que ver la crisis internacional, hablando de países. Por ejemplo, nadie se esperaba que el COVID se convierta en una pandemia que en realidad ha afectado y sigue afectando tanto a las economías y al desarrollo territorial del mundo. Nadie. Cuando en marzo nos dijeron a todos que nos vamos a ir a hacer por la pandemia y que tenemos que estar todos obligatoriamente en cuarentena, que nadie tiene que salir, que todos encerrados, que había una organización de cómo salga a hacer las compras, etcétera. Nadie creyó que esto iba a durar más allá de 1, 2, tal vez 3 meses. O incluso había personas que dijeron 1, en 2 semanas regresamos. Pasó un año y recién estaban regresando las primeras o los primeros sectores, ¿sí? Y hay incluso hasta ahora trabajo que se está realizando de forma remota, es decir, teletrabajo, y que tal vez se quede o se adapte de esa forma y sea ya el obrar o la forma de trabajo de muchas de las empresas. Hay algunas. Entonces, tiene mucho que ver también para el desarrollo territorial las crisis internacionales, no solo lo nacional, sino solo cómo está conformada la economía y la organización interna, sino cómo me afecta a lo exterior. Una de esas, como les digo, es el COVID. Otro que afecta mucho al desarrollo territorial, al menos del Ecuador, es el precio del petróleo. Si el petróleo está bien y llega al punto sobre el cual el Ecuador hizo o basó el presupuesto nacional, estamos bien, porque estamos cumpliendo en razón a algo que creíamos que iba a ser así y de hecho lo es. Pero, ¿qué pasa si el precio del petróleo baja más de las expectativas? En realidad el Ecuador se va a ver complicado al ser un estado en que el fruto de la venta del petróleo se convierte en el principal aporte a la economía del país. Entonces, estos son puntos que en realidad tienen que ser observados, no solo lo interno, lo local, sino que también mucho lo que pase de forma de crisis internacionales. Entonces, los rasgos principales del enfoque del desarrollo territorial comprenden que se incorpora una aproximación territorial y no solo sectorial y agregada. Influye la participación de los actores locales en la elaboración de estrategias y desarrollo territorial. Asimismo, incorpora innovaciones productivas de gestión socioindustriales y ambientales. Se basa en el análisis de sistemas productivos locales o sistemas agroalimentarios localizados y micromercados locales y de empleo. Y se dota de una visión estratégica para el cambio del modelo productivo y de consumo. Por ejemplo, economías verdes, empleos verdes, que ahora están bastante de moda. Todo esto tiene que ver con el desarrollo territorial. Esperemos que se unan más de sus compañeros y les voy a volver a mencionar lo que les dije del deber, ¿sí? A ver, vamos a hablar ahora del desarrollo económico del Ecuador. El desarrollo económico del Ecuador está dentro del aula virtual como un artículo que tiene fecha 2016, en donde se establecen el crecimiento que ha tenido el Ecuador y lo que se ha mantenido desde inicios de un estado fuera de una gran Colombia, es decir, cuando se dio la revolución y ya no estuvimos bajo la orden y potestad de España. Entonces, el crecimiento económico de las ciudades del Ecuador. Primero, es importante que nosotros conozcamos que las 2 ciudades más grandes del Ecuador
por todos los factores que les voy a mencionar, son Quito y Guayaquil. Cuenca también se menciona como una de las ciudades, de las 3 ciudades, está dentro de las 3 ciudades más grandes del Ecuador, pero las ciudades más grandes del Ecuador son Quito y son Guayaquil. Quito y Guayaquil contribuyen un valor agregado bruto al país bastante importante y asimismo este valor agregado dentro de todo lo que tiene que ver con todo el país es el 48.60%, es decir, entre las 10 ciudades casi el 50% del valor agregado bruto. En población somos mucho más grandes, somos el 31.6% del 100% de la población al nivel del país. Entonces, por eso es que Quito y Guayaquil comprenden las ciudades más grandes que tiene el país. Existen, como ya les mencioné, las ciudades grandes, que se da también por número de habitantes. Quienes tengan más de 1 millón de habitantes son ciudades grandes. Las ciudades intermedias son quienes tengan de 150 hasta 1 millón y las ciudades pequeñas de 150 para abajo. No quiere decir bajo ningún aspecto que Quito y Guayaquil siempre vayan a ser las ciudades grandes del Ecuador. En algún momento, alguna de las ciudades que en realidad se está creciendo exponencialmente, no en un corto plazo, sino en un largo plazo, pero en algún momento ciudades como Cuenca, Ambato, Machala, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Loja, Durán, Riobamba, Ibarra y La Tacunga, que son ciudades que también son importantes y tienen un valor agregado bruto dentro del Ecuador, que también tienen un número o un porcentaje importante, van o pueden convertirse en ciudades grandes del Ecuador. Es importante también que nosotros entendamos que el hecho de estar en ciudades grandes conlleva una inyección de recursos del Estado, del presupuesto nacional, mucho más grande, porque a mayor cantidad de personas se necesitan mucho más recursos para planes sociales como educación, vivienda, salud, entonces se necesitan mucho más. Asimismo, este estudio nos dice que tienden las ciudades grandes a tener una expansión de población siempre más grande, es decir, Quito y Guayaquil van a seguir creciendo, porque son urbes centrales dentro del Ecuador, en donde tenemos mucho oportunidades, es decir, hay mayor cantidad, no solo de empleo, sino de mayor cantidad de acceso a bienes y servicios de una calidad más alta. También se dice que, por ejemplo, la población dentro de las ciudades grandes es una población mucho más educada, porque tienen acceso a universidades, a centros de estudio, a institutos superiores, a colegios, escuelas, a centros de capacitación fuera de estos como cursos de idiomas y otros, que están mucho más cerca que otros lugares y por ende también se convierten en lugares que competitivamente tienen un precio no tan costoso como en parroquias pequeñas o en ciudades pequeñas o medianas. ¿Por qué? Precisamente por la competencia. Entonces, la población educada a nivel superior dentro de las ciudades grandes es mucho mayor que las ciudades medianas y que las ciudades pequeñas. También porque las principales universidades o las más grandes se encuentran en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, incluso Manabí, que tiene ciudades no solo grandes, sino que tienen las universidades estatales o del Estado, que también albergan un mayor número de estudiantes de tercer nivel. Entonces, al ser ciudades grandes, tienen mejor acceso a educación, mejor acceso a servicios, pero igualmente hay un control en cuanto a tributación mucho más amplio. Es decir, no se controla o el SRI no controla de la misma forma cómo tributan o cómo declaran negocios medianos y pequeños en Quito, en Guayaquil o hasta en Cuenca, que lo hacen, por ejemplo, en cantones más pequeños. Por ende, tienen más recursos, sí, pero también generan un mayor número de ingresos de recursos para el Estado. Por ejemplo, la mayor cantidad del IVA y del impuesto a la renta viene de Quito y Guayaquil, que son insumos que se distribuyen o que es dinero que se distribuye para planes y proyectos a nivel nacional. Entonces, en todo es influencia. Como les decía, en algún momento, las ciudades que les mencioné u otras pueden desarrollar planes, proyectos que en realidad estén bien enfocados y que en realidad busquen una innovación de forma correcta que les permita crecer exponencialmente.
Y en algún momento estas ciudades se van a convertir también en ciudades grandes, junto a Quito, Guayaquil y Cuenca. Y en algún momento van a tener incluso mejores condiciones de vida que las que se dan en Quito y en Guayaquil, y gran cantidad de personas en Quito y en Guayaquil posiblemente va a ir a esos puntos centrales que van a ser los nuevos puntos centrales dentro del país. También, como les dije, esto no va a pasar en un corto tiempo, porque en realidad contribuir o construir una ciudad grande, como las menciona este artículo, conlleva incluso décadas, y principalmente enfocar los recursos de forma correcta a través de planes y proyectos que en realidad permitan el crecimiento y el desarrollo de las ciudades o de los, pueden ser incluso cantones o las ciudades, como lo han hecho Quito y Guayaquil. Entonces, esto es en cuanto al desarrollo económico del Ecuador. Vamos a hablar del marco legal territorial, ¿sí? Es decir, ¿dónde encontramos todo aquello que regula al territorio? Cuando nosotros nos referimos a territorio, ¿en dónde encontramos las bases legales? Ya, el marco legal territorial. Aquí tenemos nosotros un video que es de la importancia de la información para la planificación y el ordenamiento territorial, que tienen que ver. Este es de la extinta Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. Es un video del año 2014 que tiene información importante, ¿sí? Vamos a hablar de la evolución del marco normativo y regulatorio territorial en el Ecuador. Entonces, la Constitución de la República se da por la Asamblea Constituyente del año 2008 en Montecristi, perdón, cuando se reformó totalmente la Constitución, es decir, nace una nueva Constitución, no se reforma, sino que se cambia totalmente. Esto pasó en el 2008. ¿Qué menciona un régimen de desarrollo? En el artículo 241 y 242, que se refiere a que la planificación garantiza el ordenamiento territorial y obligatorio a todos los gobiernos locales y organiza el Estado en regiones, provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales. Esta Constitución tiene o crea la fusión del CEMPLADES y del SODEM, que se llama, y del CONAM, en febrero de 2007 y febrero del 2004. Se da la creación del CEMPLADES, por eso les dije que es extinto CEMPLADES porque ya no existe la Secretaría. En el 2010 se da el COTAC, una reforma al COTAC, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, de las autonomías y descentralización. El COTAC, que por sus siglas se lee así, es el cuerpo normativo que regula todo lo que tiene que ver en ordenamiento territorial fuera de lo que es el Estado. Es decir, consejos provinciales, consejos cantonales, prefecturas, alcaldías y parroquias rurales juntas. Es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, también es otro que tiene que ver con la organización o el marco territorial, porque las finanzas y la planificación es diferente. Son temas que ya están descentralizados, es decir, que ya se han entregado a los gobiernos, a los GATS, que recuerden que los GATS son los gobiernos autónomos descentralizados. En el 2014 se da la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, competencias que también ya están entregadas a ciertos GATS, y el reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El 2015 se pide la Ley Orgánica de Regímenes Especiales de Galápagos para regular únicamente lo que tiene que ver con Galápagos, el reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que se dio en el 2014, y se da la norma técnica del CIR. El 2016 nace la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene que ver con las parroquias. Y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos, que es la LOTUX, así se denomina por sus siglas. El 2017, el Código Orgánico del Ambiente, que es una competencia también entregada ya a los GATS, el reglamento a la Ley Orgánica de Regímenes Especiales de Galápagos y el reglamento a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales. El 2018 nace el Código Orgánico Administrativo. El derecho administrativo es aquella materia del derecho que se encarga del estudio de las relaciones de los particulares del ciudadano con el Estado. Se da la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Espacial Amazónica. Se da la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, el reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos y la norma técnica del CIL.
se actualiza. El 2021 se da la norma técnica de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos. En todos estos cuerpos normativos es en donde ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la norma y la forma de regular el territorio, en todos, desde diferentes ámbitos. La pirámide de Kelsen fue un filósofo que establece, o como uno de los principales aportes que se enseñan todavía en todas las escuelas de derecho, desde los primeros años, es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos establece la importancia de cada norma, es decir, la jerarquía. Primerito y sobre todo está la Constitución y los tratados y convenios internacionales cuando reconozcan beneficios o derechos más beneficiosos que de los que están en la Constitución. Le siguen las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, las normas regionales o las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos, resoluciones y los demás actos y decisiones del poder público. Lo que nos dice la pirámide de Kelsen es que las normas no todas son iguales, es decir, ¿cuál tiene el mayor peso? Y todas estas normas que están abajo, ¿a qué deben obedecer? A lo que dice la Constitución. Todo lo que nosotros vimos son, primero, lo que dice la Constitución, segundo, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, es decir, códigos orgánicos, que es lo que más existía, y las normas regionales y ordenanzas distritales. La Constitución de la República, en su artículo 279, nos habla de que es necesario regular los procesos y los instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y su relación con las instancias de participación establecidas en el artículo 100 de la Constitución. El 280 nos establece que debe de existir un Plan Nacional de Desarrollo y que este es el instrumento al que se sujetan las políticas, programas, proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas entre los estados centrales, que es el gobierno como tal, y los gobiernos autónomos descentralizados, que son los cantones, las parroquias, empezando provincias, cantones y parroquias. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tiene como objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación, Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen del desarrollo, del régimen del buen vivir, las garantías y los derechos constitucionales. El artículo 9 nos habla de la planificación del desarrollo que tiene que ser sectorizado de acuerdo al territorio. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles del gobierno. Asimismo, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el COTAD, que es la norma básica madre, digamos, de los gobiernos autónomos descentralizados, tiene por objeto la autonomía política, administrativa, financiera de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles del gobierno para la adecuada planificación y la gestión pública. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, en su artículo 41, nos dice que son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial, que es el 1 y el más grande, elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Desarrollo en el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, es decir, del territorio en donde se encuentre. Asimismo, el 42 nos menciona que son competencias exclusivas planificar junto con otras instituciones del sector público y autoridades de la sociedad del desarrollo provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial que no incluya las zonas urbanas, ejecutar en coordinación con el gobierno regional y los demás GATS obras en cuencas y microcuencas. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riesgo. Todo eso hace el gobierno provincial, todo eso.
El gobierno autónomo descentrado municipal, que son los cantones, tiene como funciones establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelamiento, lotización, división y otros. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo. Competencias exclusivas. Ejecutar el control sobre el uso de suelo y ocupación del suelo cantonal, es decir, dentro del cantón. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Recuerden que el gobierno provincial se encarga de la vialidad rural y el gobierno cantonal de la viabilidad urbana. Y comprenden funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial, elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, el del ordenamiento territorial y las políticas públicas, ejecutar las acciones en el ámbito parroquial que devienen de sus competencias de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial. Elabora y ejecuta planes cantonales de desarrollo en el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en la circunscripción territorial de la parroquia. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos tiene como objetivo fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias del ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural. El ámbito de aplicación son en el ejercicio de planificación del desarrollo, la organización territorial, planificación y actuaciones urbanísticas, obras, instalaciones, actividades que ocupan en el territorio o indican subjetivamente sobre él, realizadas por los gobiernos centrales y los GATS. Las principales definiciones que ustedes tienen que conocer es que son los asentamientos humanos, que son conglomerados de poblaciones que se asientan de modo concentrado y disperso sobre un territorio. La ciudad, que es el núcleo de la población organizada para la vida colectiva a través de instituciones locales y gobiernos de carácter municipal o metropolitano, comprenden tanto el espacio urbano como el entorno rural. El desarrollo rural, que comprende el conjunto de políticas, decisiones y actuaciones tanto de actores públicos como privados encaminados a generar mejores condiciones y oportunidades de la ciudad. El espacio público, que son espacios de la ciudad donde todas las personas tienen derecho a estar y circular libremente. Y el hábitat, que es para efectos de la ley, el entorno en que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y en la que se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo del gobierno central y descentralizado. Como ustedes pueden ver, todas y cada una de estas normas que están en la evaluación del marco normativo y regulatorio del tema territorial tienen competencias propias y tienen objetivos u objetos que persiguen. Por ejemplo, el COTAD busca la organización autónoma y descentralizada de los municipios, de las provincias y de las parroquias. Lo propio hace la Ley Orgánica de Organización Territorial, Uso y Gestión de Suelos. Y la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, lo que se refiere es igualmente a estos tres secciones o gobiernos autónomos descentralizados que son más pequeños que el Estado central en cuanto a la división y a la planificación de todo lo que tiene que ver con gasto público y etcétera. Listo. Entonces, vamos a continuar con la última parte, si avanzamos. Déjenme ver si avanzamos, si no ya hablamos del deber. No vamos a avanzar. Nos vamos a quedar aquí. El día de mañana continuamos con el instrumento de la planificación territorial y continuamos con todo lo que tiene que ver con ya el último tema, que el día de mañana es la última clase. Entonces, en este momento vamos a conversar del deber. Primero, como generalidades, porque sé que es lo primero que me van a preguntar los compañeros que se unieron un poco después. El sistema aún no está abierto, ¿sí? Aún no vamos a poder subir el deber, por eso es que no pueden subir. No ha cambiado ni la metodología ni la forma de subir los deberes, simplemente no está habilitado. Se va a habilitar el día de mañana para que ustedes puedan subir tranquilamente el día de mañana el deber. Segundo, el deber está conformado por dos partes. La primera, un mapa conceptual de la organización del Ecuador en cuanto a regiones, ¿sí? Y la segunda,
un mapa, un dibujo hecho del Ecuador, es un mapa político del Ecuador, es decir, un mapa del Ecuador en donde se vea la división por provincias y si desean, le ponen la cabecera cantonal, que es la capital de la provincia. Eso es todo el deber. Obviamente, el mapa tiene que estar dibujado a mano. Lo van a dibujar a mano, le toman una foto clara y lo pegan en un Word o mucho más fácil. Dibujan el mapa, lo escanean, se convierte en PDF y ya tienen el documento PDF para subir. Les repito nuevamente, van a poderlo subir el día de mañana. No está habilitado aún el día de hoy. ¿Ya? Eso es lo que les puedo decir. No sé si profesora, buenas noches. Disculpe que le interrumpa con lo que se respecta al mapa conceptual. Usted nos dice si es que nosotros decíamos, digamos que un ejemplo, digamos que algo yo no lo ponga y a usted en cambio no lo pareció y usted quería que sí lo pongamos. Entonces eso yo quisiera que quede claro, que si se pondría o no se pondría todo lo continuo. A ver, es un mapa político. El mapa político, les estoy siendo claro, el mapa político del Ecuador es el mapa que está dividido por provincias. Ese es un mapa político. Si usted quiere ponerle la cabecera cantonal, que es, por ejemplo, Pichincha, Quito, Guayas, Guayaquil, Loja, Loja, etcétera, usted le pone. Si es que no le pone, no va a tener ninguna incidencia en su nota, porque le estoy pidiendo un mapa político del Ecuador y el mapa político del Ecuador es el que está dividido por provincias. Ya, correcto. Entonces ahí estaría claro. Entonces sería lo que yo le avanzo a entender es, pondría todas las provincias y si yo quisiera pondría las cabeceras cantonales, lo que yo le entiendo. Así es. Ok, muchas gracias. Listo, Fernando. Dígame, Washington. ¿Me escucha, Washington? No, a ver, creo que tiene problemas hasta que lo solucione. Dígame, Ángel. No le puedo escuchar, Ángel. No sé si ya está hablando, ya veo que su micrófono está activo. No le puedo escuchar, Ángel. Si es usted quien me está hablando, no le puedo escuchar bien. Que el deber y después... Mil disculpas, no le puedo escuchar. Vamos a continuar hasta que traten de solucionar su audio, ¿sí? Dígame. Licenciada, buenas noches, soy Washington. Lo que pasa es que yo entré antes 5 minutos faltando para las 7 a la clase y usted estaba ya en una clase, luego terminó y yo recién me conecto porque estuve hasta las 7:25 más o menos conectado y no había respuesta alguna, si iba a haber clase o no. Entonces, bueno, en teoría esta clase no la escuché. La otra cuestión es que recién habilitan la plataforma para subir la tarea el día de mañana a las 6 de la tarde y habemos personas que tenemos turno rotativo. Por decir, yo a esa hora yo estoy viajando para estar en mi trabajo. Entonces yo en mi trabajo ahora y se me hace muy difícil poder subir la tarea a las 6 de la tarde. La plataforma estaría abierta hasta las 7, hasta las 11:59 me parece. Yo ya estoy saliendo a las 7 de la mañana recién a mi casa. La plataforma va a ser activada el día de mañana. Yo voy a hablar con los compañeros para que la activen lo antes posible, es decir, en el transcurso del día. ¿Sí, Washington? Sí, sería bueno, por favor. Ok, sí. Muchas gracias. Ya, listo. Dígame, José. Buenas noches, Lizy. Lo que pasa es que yo entré recién hace 15 minutos y no escuché muy bien la clase porque me tomó de sorpresa de que hoy día haya clase, así como algunos de los compañeros. Yo me di cuenta fue en los grupos que dijeron que hoy día había clase y mandaron el Zoom. Ahí también pasé la voz. Me extraña, José, que usted recién se entere si desde la anterior clase sabemos todos que tenemos clase. Incluso los compañeros dijeron domingo, les dije sí, domingo nos han puesto, entonces estamos todos aquí.
En la plataforma está todo. Usted tiene que revisar siempre su aula virtual porque en el aula virtual está todo. Sí, es que no había visto alguna plataforma. Licenciada, buenas noches. Mi nombre es Edgar Suárez, mil disculpas. Licenciada, no sé qué problema en la plataforma. Yo realmente hasta el día viernes decía un grupo UIO y el día de sábado que ya quería subir el deber, todavía estaba la plataforma el nombre de UIO, el grupo de la clase de hoy día. Pero resulta que hoy en la mañana está un grupo de GYE, en el cual yo, no sé, primera vez que me meto en ese grupo para recibir su clase. Y eso no había, entonces yo no sé cuál es el problema. Verá, o qué sucede porque en la plataforma no hay tengo, ningún problema. El problema, lamentablemente, es que no revisamos bien la plataforma. Hay dos grupos, el de Quito y el de Guayaquil. Y en el de Guayaquil hay estudiantes de Quito, o sea, no es exclusivo. El de Quito es el que tenemos clases de 6 a 7 y el de Guayaquil es el que tenemos de 7 a 8. O sea, yo le puse así Quito y Guayaquil. No significa que en el de Guayaquil no haya estudiantes de Quito y que en el de Quito no haya estudiantes de Guayaquil. Es simplemente el horario. Es el mismo contenido de las clases, es el mismo deber, es la misma materia. ¿Por qué le cambiarían o por qué se cambió? Desconozco. Pero usted tiene que ver cuál es la que se le activa a usted porque usted solo tiene un aula virtual. Si yo abro mi aula virtual, tengo toditas las materias y todos los cursos. Cuando usted habla su aula virtual, solo tiene que estar una geografía del Ecuador, una relaciones humanas y una de todas las demás clases. Y en esa es la que usted tiene que interactuar, es decir, revisar, unirse a los links y subir los deberes. Ok, licenciada, muchas gracias. Ya. Esa era mi incógnita. Listo, dígame, Edison. Listo, buenas noches. Disculpe, yo tenía una duda acerca de qué tendría que ir en el contexto, o sea, en la base del mapa conceptual que debíamos de hacer. O sea, irían las regiones del Ecuador, pero no me queda muy claro qué debíamos de poner después. ¿Usted estuvo en la anterior clase? Sí, listo. Ya, yo les mencioné lo que son las regiones del Ecuador, les dije por qué la costa es la costa, por qué la sierra es la sierra y lo demás, les dije cuántas son y cómo están divididas. Todo eso es lo que tiene que tener el mapa. Ah, ya listo. Muchas gracias, Lisa. Con todo gusto. Ahora sí, dígame, Ángel, ¿ya solucionó su audio? Muy buenas noches, ¿sí me escucha? Ahí ya le escucho, dígame. Los deberes, los dos temas que son, tenemos que hacer a mano y después tomarle una foto en PDF. A ver, el mapa conceptual tiene que estar dibujado a mano. Perdón, el mapa del Ecuador, el dibujo del Ecuador tiene que estar hecho a mano. Ese tienen que subirlo obviamente en PDF, lo escanean y lo suben, o si es que usted no quiere hacerlo PDF, quiere hacerlo en Word, le toma una foto, lo pega en un documento Word y lo sube. Ya, ¿y el otro tema? Es un mapa conceptual que están ya las especificaciones dentro del aula virtual. Tiene que hacer ese mapa conceptual tal cual dice en el aula virtual. Ya, y por ejemplo, ¿eso también hacemos en una hoja y tomamos foto o hacemos en la computadora? En la computadora, por favor. Ya, y disculpa una pregunta, las clases que queda grabado, no se sube todavía. Ya voy a hablar con los compañeros, como yo siempre les he mencionado, no puedo yo subir las clases, que una vez que ya ustedes salieron, se demoran unos 30 minutos en descargarse. Yo les envío el mismo día, es decir, ahorita 8:30, 9 máximo, yo envío al instituto y son en el instituto quienes la suben. Nuevamente les voy a pedir a los compañeros que la suban. Ya, muchísimas gracias. Listo, con todo gusto, ya. Si no tienen más preguntas, y si ya está todo claro, vuelvo y les repito, el día de mañana se abre la plataforma para que puedan subir el deber, ¿sí? Eso. Entonces, de mi parte, que estén muy bien. Prendanle las cámaras un ratito únicamente para nuestro registro que hacemos siempre. Tengo una pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, dígame. Licenciada, en el tema del mapa conceptual, bueno, yo soy del grupo A, pero no me pude conectar a las 6 de la tarde, entonces estoy en este momento. Tengo entendido que tenemos pues la misma información en el tema de tareas y materia. Mi tema es el mapa conceptual. Bueno, en el mapa que tenemos que dibujar es el mapa político por provincias, punto.
Y en el tema del mapa conceptual, escuchaba que teníamos que poner eso no sé si me puede, por favor, explicar. Está todo el contenido en el aula virtual. Esto es lo que tiene que poner en el mapa conceptual. Sí, gracias. Léale, por favor, el contenido. Tienen que revisar. Está ahí todo sumamente claro. La división del Ecuador por provincias. Perdón, por regiones. Eso es lo que tienen que hacer. Están las especificaciones dentro del documento Word que se encuentra dentro de la tarea. Sí, eso. Muchas gracias. Ya les tomé la captura de pantalla. Les agradezco a todos. Que tengan una excelente noche. Y el día de mañana tenemos la última clase. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, gracias. Buenas noches. Hasta mañana.